Nos toca hablar ahora de valvulopatías. Bien, para valvulopatías tenemos un esquema que nos puede ayudar a resumir, bastante práctico. Tenemos que enfrentar las valvulopatías. Primero, muchas preguntas vienen de reconocimiento, ¿no? Entonces, hay que ser bastante cautos en poder reconocer rápido, y esto se debe al enfoque. Entonces, primero hay que recordar que las preguntas normalmente más van a venir de valvulopatías del origen izquierdo, si se dan cuenta ustedes. Es más preguntas del izquierdo que las del derecho. Entonces, esto es importante por un tema de rentabilidad, ¿no? Tenemos valvulopatía aórtica, nos preguntan más valvulopatía aórtica que valvulopatía mitral, ¿sí? Y nos preguntan más las estenosis aórtica que las insuficiencias. Igualmente, cuando es mitral, las preguntas más vienen de estenosis que insuficiencia. Entonces, si por un tema de rentabilidad, si te falta el tiempo de repasar, es bueno tener en cuenta el enfoque, ¿correcto? Esto es muy importante. Las preguntas de salud, ENAN, siempre apuntan a etiología y a clínica, pero las preguntas de residentado médico generalmente más van a diagnóstico y tratamiento. Entonces, vamos a entender el concepto. Cuando yo tengo una valvulopatía, todas van a terminar en un diagnóstico ecocardiográfico, ¿no? Y el tratamiento va a ser quirúrgico. Ya saben ustedes que la indicación del tratamiento, nosotros nos guiamos mucho del estado de severidad y clínica manifiesta. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente porque la valvulopatía es severa en la ecocardiografía, significa que ya porque es severa hay que operarlo. O sea, no necesariamente. Hay manifestaciones clínicas que sí nos tienen que alarmar de que hay que operar. ¿Y esto por qué? Porque no todas las valvulopatías, el corazón, cuando está en estado de severidad, digamos, está descompensado. El corazón se va compensando según avance el estado de la valvulopatía. Y hay corazones que viven 20, 30 años con estenosis aórtica severa y nunca se descompensaron. Y uno estudiaba y decía, ¿por qué? Y si tú lo operas, el pata se moría. Y decía, ¿pero por qué se murió? Porque se había compensado el circuito pulmonar cardíaco. Entonces, ahora se entiende de que cuando ya hay clínica, y la clínica cardinal de las valvulopatías, ¿cuál es? La disnea. Entonces, cuando normalmente ustedes vean en las valvulopatías, cuando el paciente tiene clínica y es severa, es indicación de cirugía, no pierdan tiempo. Ahora, con respecto a las intervenciones quirúrgicas, el recambio. Tenemos el recambio mecánico y biológico. La válvula mecánica es preferible en pacientes más jóvenes, ¿correcto? Pero en ellos lo malo es que tienes que anticoagular. En cambio, la válvula biológica es más preferible en gente mayor. Digamos, la ventaja es que no se anticoagula. Preguntas de examen, ¿correcto? Normalmente, hay algunos casos donde se puede generar plastía. La plastía es usar la misma válvula del paciente. Y para eso, para hacer plastía, se pueden utilizar en situaciones muy puntuales. En el Perú no se hace plastía. O sea, no hay tendencia a hacer plastía. Implica un reconocimiento muy profundo, sobre todo de la válvula que más hace plastía es de la insuficiencia, o sea, la patología de la insuficiencia mitral. Hace plastía en insuficiencia mitral. ¿Ok? ¿Qué se hace en Perú? Mucho se hace lo que es dilatar un poco a los pacientes que tienen estenosis mitral y que tienen elevada comorbilidad. Ejemplo, tienen estenosis mitral severa y tienen 90 años y están con disnea. No te van a aguantar un recambio valvular. Entonces, se le mete un valor percutáneo y se dilata. Esa plastía mitral se utiliza cuando el paciente tiene elevada comorbilidad. Eso van a ver ustedes en Perú. Y en el mundo lo que más se hace es plastía de insuficiencia mitral. ¿Correcto? Muy bien. Se habrán dado cuenta entonces que en Perú somos muy estenóticos, ¿no? Somos países estenóticos. Entonces esto ténganlo presente, ¿por qué? Porque la causa más frecuente de estenosis mitral, ¿cuál es? Fiebre reumática, ¿no? Entonces hay que tener eso en nuestra estadística para ver cómo nos va. Muy bien, chicos. Entonces, conocido este enfoque general, vamos a hablar ahora por cada válvula, ¿ya? Primero, ¿cómo reconocemos un robot valvular en una pregunta de examen? El soplo. El soplo es muy importante. Tiene que haber un tema de soplo. ¿Hay alguna cosa que en el soplo tengamos que, algo característico del soplo, que nos vaya a hacer pensar rápido en la válvula? ¿Ya? Vamos a comenzar por la estadística con la valvulopatía aórtica primero. Entonces, viene una pregunta de examen
y nos ponen, ¿no? Que hay un soplo. Yo no sé qué soplo será, piensa, pero te ponen y te hablan de foco aórtico, ¿no? El foco aórtico. Cualquier soplo que suene más en el foco aórtico, tú dices, esa es válvula aórtica, correcto. Está bien tu lógica. Y si se irradia el cuello, altamente probable que estás en la estenosis aórtica. Entonces, así, estas dos palabritas son muy asociadas a responder preguntas de valvulopatía aórtica. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cuál es la valvulopatía que más preguntan en la historia? La estenosis aórtica. Entonces, hablemos de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica vamos a encontrar causas. ¿Cuáles son sus causas? La más frecuente es calcificación de la válvula aórtica que se ve en pacientes mayores de 70 años y en menores de 70 años, sobre todo la válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica tiene 3 válvulas, pero cuando naces con 2 se llama aorta bicúspide. Entonces es una causa de estenosis en gente más joven. El paciente con estenosis aórtica puede debutar con clínica. La clínica más conocida es el famoso DAS, que es la disnea, la angina y el síncope. Palabras claves: disnea, angina y síncope. ¿Correcto? Entonces es muy importante el DAS. Entonces, palabra en preguntas de examen: ninguna valvulopatía viene con síncope. Si tú ves un síncope en una pregunta de examen, ¿qué vas a marcar? Estenosis aórtica. Entonces tienes que aprender a reconocer muy rápidamente los patrones. ¿Correcto? ¿El soplo es característico? Sí es característico. ¿Por qué? Porque tiene una irradiación carotidia. Un soplo de formación romboidal se caracteriza, pero sobre todo irradiación carotidia. ¿Sí? Un soplo sistólico al cuello. Entonces ya en mi cabeza se va quedando, ¿no? Das, me quedo a lo mucho con los años, de repente me olvido, pasan los años, me quedaré con síncope, ¿no? Y cuello. ¿No? Mira esas palabras así, ya, reconte robota, síncope cuello. ¿No? Tú ves una pregunta, síncope cuello, ese no es órtico. ¿Qué tal la asociación rápida? ¿Ves? Así tienes que llegar. Todas las preguntas de examen siempre tienen una o dos, máximo 3 palabras asociativas. El secreto está en cómo tú logras familiarizarte con ellas. Si yo te las doy para memorizar, yo te pongo una lista de 5.000 palabras asociativas. No te las vas a aprender. ¿Por qué? Porque para llegar a esa asociación hay que entender. Entonces, es mejor que yo te las den así y ya luego tú te quedas con la asociación. Ahí entran las viapepas. ¿Sí? Ahora, vámonos a la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica no preguntan mucho en los exámenes. No preguntan. Tanto es así que lo único que preguntan es su epónimo. Van a encontrar el epónimo del Austin Flint. ¿Por qué? Porque dentro del soplo de la insuficiencia aórtica van a encontrar ustedes el famoso Austin Flint. ¿Ok? El famoso Austin Flint. Hay 2 epónimos, entonces esto me lleva a hablarles de 2 epónimos. La insuficiencia aórtica tiene su epónimo que es el Austin Flint y la insuficiencia pulmonar, la otra válvula, tiene su epónimo que es el Graham Still. ¿Sí? Como para que vamos en orden, entonces tu mente va a estar analogía, ¿no? Tipo examen de admisión en la universidad, ¿no? Analogía, ¿no? Entonces, ahora, preguntas que no han venido, pero que hay que saber por cultura general. La insuficiencia aórtica puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, generalmente las causas son una endocarditis infecciosa o una disección aórtica. ¿Correcto? La clínica típica en una pregunta de examen, el famoso pulso en martillo de agua, que eso lo ven en cualquier grado, sea agudo o crónico. Es una insuficiencia aórtica. Pulso en martillo de agua, pulso de Corrigan, típico de insuficiencia aórtica. ¿Correcto? Muy bien. Vámonos a la insuficiencia aórtica crónica. Para la aórtica crónica ocurre por 2 situaciones. O porque se dilata la válvula, o sea, se dilata la aorta ascendente, está dilatado. Tan dilatado está que está insuficiente, ¿no? Tan dilatado está que no cierra. Entonces, eso se llama por causas aórticas. Ejemplo, en Perú, síndrome de Marfan. Cuando alguien te diga, tengo síndrome de Marfan, tú sabes que él va a fallecer con una probabilidad de 90% antes de los 40 años por un problema aórtico. Es un problema gigante. Dilatan la aorta como no tienes idea los Marfan. Y otras causas crónicas, problemas en la misma válvula. Ya no la aorta, ya, la válvula. Y para esto, en el mundo, los países que tienen mayores ingresos generalmente tienen problemas de aorta bicúspide y países que tienen menores ingresos, la causa es fibra reumática.
Entonces te habrás dado cuenta de que te he dejado, primero te he respondido insuficiencia aórtica como preguntas de examen y luego te he hablado de cultura general, ¿no? Para que aprendas a saber cuáles son las causas importantes de la insuficiencia aórtica. ¿Ya? Muy bien. Entonces te das cuenta que el soplo de la estenosis es de tipo sistólico y el soplo de la insuficiencia es de tipo diastólico. ¿Ya? Muy importante. Ahora, acá nomás vas a hacer ya casi 5 preguntas. La mitad del examen de válvulas siempre es patología aórtica. 3, 4 preguntas son mitrales. Vamos ahora al mundo mitral. En el mundo mitral, palabras claves que tienen que venir a mi mente. Igual, foco de estudio para cualquier valvulopatía mitral. Más fuerte donde se escucha, en el ápex. Y la palabra secreta, la irradiación a la región axilar. ¿Quién la hace? La insuficiencia mitral. Entonces, cuando yo escuche, hay 2 lugares que irradian válvulas en pregunta. Cuello, estenosis aórtica marco, axila, insuficiencia mitral. Comencemos con la más preguntada en Perú, la estenosis mitral. Esta es la más preguntada en Perú. ¿Cuál es la más preguntada en el mundo? Insuficiencia mitral. Qué importante es saber la valvulopatía y el estado de tropicalización, ¿no? Para que ustedes dominen. En la estenosis mitral van a preguntarnos de todo. De todo. ¿Cuál es la causa? Fibra reumática. Y quiero que por favor se acuerden de la clínica. Número 1. Estos hacen embolia. ¿Por qué? Porque dilatan la aurícula y al dilatar la aurícula la transforman ¿qué? En proclive a hacer ¿qué? Fibrilación. Y hacen embolia. Entonces, ¿cuál es la valvulopatía que más emboligena? La estenosis mitral, con fibrilación. Segundo, es la valvulopatía que más hemoptisis hace. Mira, 2 preguntas de examen de cajón. ¿Por qué? Porque congestionan los vasos pulmonares y el paciente tose sangre. Y la ponen en diagnóstico diferencial de TB. Y el soplo, es el soplo más preguntado por sus características. Si ustedes ven un soplo que le pongan chasquido, retumbo y refuerzo, marca estenosis mitral. Chasquido, de apertura. Retumbo, diastólico. Y refuerzo, porque la última etapa de la diástole, la contracción auricular es tan fuerte que se ve ese refuerzo. Le llaman también refuerzo presistólico. Entonces, estas preguntas nos van a hacer de cajón. Y tú tienes que marcar estenosis mitral. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vayamos a la valvulopatía izquierda menos preguntada de las 4 en Perú. Si la diastólica dominaba el foco, el soplo diastólico era de estenosis mitral, el soplo sistólico será de la insuficiencia mitral. ¿Correcto? Ahora, puntual. Puntual. Si yo estudio insuficiencia mitral, siempre vamos a analizar por qué hay una insuficiencia mitral. Puede ser que sea porque hay una falla de la válvula. Y si hay una falla de la válvula, puede ser una endocarditis infecciosa. ¿Ok? Esto es muy importante. Hay una insuficiencia mitral porque hay una endocarditis infecciosa. Correcto. Pero también puede ser que haya fallado porque esté fallando no la válvula, sino el músculo cardíaco, el anillo del corazón. Y esto ocurriría en cuadros agudos o en cuadros crónicos. Y siempre la causa va a ser la isquemia, porque cuando hay isquemia, el corazón se dilata. Cuando hay una isquemia aguda, hay ruptura de músculos papilares, entonces debutan con shock cardiogénico. ¿Te acuerdas la pregunta de infarto con soplo? Ahí está, pues. Infarto con soplo, insuficiencia mitral aguda asociada al infarto. ¿Por qué? Por disrupción de músculos papilares. Tenemos disfunción y ruptura. Más frecuente es la disfunción que la ruptura. Y en cuadros crónicos, esto es clásico de encontrar en los pacientes. Tú agarras un paciente coronario, señor 70 años, coronario, tratado por cardiología. ¿Cuántos años lo ve el cardiólogo, doctor, señor? 20 años. Y tengo un soplito también, doctor. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Cuál será el origen del soplo? Te van a preguntar. Y tú, ¿la estenosis aórtica? Te ponen soplo lo sistólico. ¿Será estenosis aórtica? Igual, paciente, mira, escucha este caso clínico bonito, ¿ah? Para que caigan en el examen. Mira, paciente 70 años, fumador, tabaquista, diabético, hipertenso, que acude a consulta de cardiología, toma aspirina, bisoprolol,
Tiene un soplo holosistólico de hace 15 años, nada más. ¿Cuál es el origen del soplo? Entonces la gente dice 70 años, soplo holosistólico. Ah, esa es estenosis aórtica. Pero en algún momento dijeron Disney angina síncope. No. ¿Qué tenía pinta? ¿De un paciente coronario o no? Sí, tenía más río coronarios. Entonces estaba apuntando a que era un paciente isquémico y estaba haciendo ¿qué cosa? Un soplo por miocardiopatía dilatada. Y estaba haciendo insuficiencia mitral. Era un crónico. Esa es la pregunta más formulada del MIR, por ejemplo. Y todos marcan estenosis aórtica y es una insuficiencia mitral. ¿Ok? Pero por coronariopatía. La coronariopatía dilata corazón, como se dilata el corazón, e insuficiencia mitral. ¿Correcto? Por eso que en el lado derecho, la tricúspide, pregunta, miren, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia? ¿Orgánica o funcional? Funcional es más frecuente que orgánica. O sea, ¿qué quiere decir? Por dilatación del anillo. Se dilata, se dilata el anillo y hay una función alterada. ¿Ok? No es endocarditis, es más por dilatación del anillo. Entonces, eso es bien importante. ¿Ah? Bien importante. Por eso que muchos pacientes cardíacos, ¿qué tienen, no? ¿Cuál es la mezcla que van a ver en casos complejos? Van a ver así. Paciente coronario, le hacen la ecocardio y el CATE. Y al hacer la ecocardio demuestran que tiene, oye, el paciente está dilatado, tiene insuficiencia tricuspidia moderada, insuficiencia mitral leve y tiene lesión de 3 vasos. Plan. Tienes que revascularizarlo, ¿no? ¿Y qué se hace a la pasada? Pucha. Cuando tienes lesiones coronarias y valvulares, solamente si es severa la válvula, te metes a la válvula. Si no es severa, lo de respetas y haces solo la coronaria nada más. Muchos casos son insuficiencia mitral severa, con lesión de 3 vasos coronarios, insuficiencia tricuspidia severa. Y tú dices, ¿qué hago, doctor? Nada, tienes que recambiar la válvula mitral, hacer bypass a los 3 vasos, y cuando estás saliendo, le haces una plastía de la tricúspide. Todo eso siempre y cuando no tenga una hipertensión pulmonar severa. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que les acabo de decir es cómo van jugando con la válvula asociado a otras patologías que pueden existir. Entonces, esto es muy importante. ¿Ya? Esto es muy importante. Muy bien, entonces con esto que les acabo de decir, ustedes están tranquilamente preparados para responder todas las preguntas de válvula, de los niveles de complejidad, la cual sea. Entonces, en el lado izquierdo es esto. En el lado derecho, pulmonares. Insuficiencia pulmonar es lo más frecuente que estenosis, de lejos. Y ustedes saben que la insuficiencia pulmonar más lo van a dar secundaria que a una hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar que se da ¿por qué? Porque hay una insuficiencia cardíaca izquierda que termina siendo una hipertensión pulmonar. ¿No es cierto? Y a nivel del tricúspide, lo más frecuente es insuficiencia tricuspidia, funcional. Por lo que les dije, se dilata el corazón. Se dilata el corazón. ¿Ya? Y en el caso de las estenosis, fibra reumática también sería la más frecuente. En el caso de la pulmonar, las estenosis serían las congénitas, para que lo tengan en cuenta, estenosis pulmonares congénitas. ¿Ya? Entonces, lo que les acabo de comentar es muy importante que ustedes lo manejen. Es muy importante que ustedes lo manejen. Ahora, todas las válvulas pueden ser expuestas ¿a qué? A la endocarditis. Entonces, ahí está, bueno, lo he aprovechado un poco y si en esto se maneja más infecto, pero te he hecho un esquemita rápido porque está muy tocado con válvula y infección. Entonces, un esquema rápido como para que lo puedas tener ahí, ¿ya? Y puedas resolver todas las preguntas rápidas. ¿Cuál es el robot de la endocarditis? Mira, no existe ninguna pregunta que haya venido endocarditis sin fiebre. La fiebre siempre tiene que existir en las preguntas de examen. ¿Ya? Segundo, te van a hablar de un soplo. Puede ser un soplo nuevo o un cambio de un precedente. Nunca hay pierde. Fiebre con soplo, ya estás en el mundo de la endocarditis, muchachos. Luego piensa en el foco. Para el foco, te lo he estudiado así. Puede ser que estés ante una válvula nativa o una válvula protésica.
Por ejemplo, ponte a pensar, si yo tengo una válvula nativa, puede ser que tenga una endocarditis aguda o una endocarditis subaguda. Para preguntas de examen, manejen este esquema. Las endocarditis agudas, Staphylococcus aureus es el papi. Definitivamente. Gana en realidad en todo. Sea agudo o subagudo, gana en la práctica en todo. Guarda todos los estudios. Pero para preguntas de examen, tenemos que hacer lo siguiente. Aguda, Staphylococcus aureus, subaguda, viridans. Y cuando hablen ustedes de viridans, con D de diente, viridans, con D de diente, acuérdate, viridans, con D de diente, procedimientos dentales. Y el Staphylococcus aureus, problemas con drogas y con dispositivos. Entonces, ¿qué estás aprendiendo acá? Que estás analizando de que hay mucha D metida aquí, ¿no? Ojo, ¿ya? Dispositivos como cuáles, marcapasos, desfibriladores autoimplantables, para que lo puedas asociar. Este es un grupo de preguntas interesantes que vienen normalmente, para que te van a preguntar, ¿no? Etiología probable de acuerdo al foco. Si la válvula es protésica, se llama temprana o tardía, acá está. Temprana o tardía. Si es menos de 2 meses, más de 2 meses, ¿no? Estafilococo en realidad es el que está ganando en todos. En todas las válvulas protésicas es estafilococo. ¿Ok? Y acá te pongo entre paréntesis, ¿no? Antes el epidermidis era más frecuente en las tempranas, ¿no? En las tempranas, antes era más frecuente el epidermidis, ¿no? Solamente como para que lo veas si es un banco antiguo, ¿no? Pero ahorita el estafilococo aureus está que arrasa con todo el mundo, ¿ya? Eso recuérdalo. ¿Ok? Pero en las tempranas, antes era más frecuente el epidermidis. ¿Y por qué lo sabían? Porque lo cultivaban rápido. Por eso. Entonces, para que un paciente, o sea, doctor, yo voy al dentista. ¿Y yo porque voy al dentista me va a dar endocarditis? No. O sea, porque tú vas al dentista te va a dar endocarditis? No. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una condición. Tiene que haber una condición en tu corazón para que luego cualquier germen que ingrese pueda, pueda afincar ahí. Por ejemplo, si te ha dado fiebre reumática y ha dañado el corazón, esa es una condición dañada, pues. Por eso es que se le da profilaxis en la fiebre reumática. Si, por ejemplo, tú has usado tienes una prótesis puesta, es una condición de que se puede afincar el germen ahí. Si tú tienes una valvulopatía congénita sobre todo cianótica, es una probabilidad alta, mayor, que tengas una probabilidad de endocarditis. Entonces, o sea, no todos le va a dar endocarditis, tiene que haber una condición. ¿Me dejo entender? Y también te preguntan la clínica. Y para esto hay que recordar que van a encontrar ustedes más en el Perú o sea, mucha condición. En el mundo, esta es una pregunta también bastante interesante, ¿no? En el mundo es más frecuente la endocarditis en mitral que en aórtica. En el mundo, ¿ok? Si tú buscas estudios, vas a encontrar que dicen, no, endocarditis, lugar más frecuente, mitral. Y tú vas a buscar exámenes de su especialidad en Perú, ponte en cardiovascular y vas a ver aórtica. Y de ahí, doctor, ¿por qué son así? Es que así son, pues. Porque nadie ha hecho un estudio tan grande en Perú, porque si lo hicieran, saldría mitral. Pero se opera más que cosa, aórtico mitral. ¿Qué dijimos? Aórtica, pues entonces lo más frecuente es que encuentres acá en el Perú es endocarditis aórtica. Por eso que en las preguntas de examen te ponen lugar más frecuente de endocarditis, aórtica. Y tú buscas literatura mundial, mitral. Entonces vas a encontrar ese problema, ¿ya? Pero quiero explicarte por qué, para que no entres en esas dudas existenciales. Ahora, es muy importante también que en la válvula tricúspide, sobre todo aquellos que se drogan y se meten inyección. En Perú no vas a encontrar. El peruano no es drogadicto no le gusta la aguja. Me da miedo. Pero vas a encontrar países que le encanta la aguja. Punto. Y lo asocian a mayor bienestar, a mayor grado de alucinación todavía. Más rápido inyección de alucinación. Por eso lo hacen. No es porque le gusta que se pinche.
el dolor del pinchazo pasa rápido con la sensación. Ahora el otro me hace enfermo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se presenta? Mira, tenemos clínica de embolia, pero la embolia en endocarditis solo es 10% y ocurre a nivel renal y a nivel del vaso, sobre todo. O sea, le gusta órganos sólidos, te das cuenta, mira, puntuales. Y lo que más van a ver ustedes en las preguntas de examen es esto, el trabajo de los inmunocomplejos. Van a encontrar, por ejemplo, las hemorragias en astillas, que son como unos peteques a nivel de las uñas. Esa es pregunta de examen. Van a encontrar, por ejemplo, las manchas, unos eritemas, ¿no? Los famosos eritemas de Jenneway, ¿no? Que no duelen. Pregunta de examen. Y unos nodulitos, los nódulos de Osler, que sí duelen. Pregunta de examen. También eso está en los dedos. Y a nivel del fondo de ojo, a nivel de la retina, las manchas de Roth. Pero todo esto son inmunocomplejos. Entonces, esto quiero que acuerden. Esto es lo que más van a ver en la clínica. Pacientes que vienen con manchas de Janaway y nodulillos dolorosos. ese es endocarditis, creo. Entonces, ahí tienes que recordar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es un grupo de preguntas. El diagnóstico. El diagnóstico normalmente se utilizan, o sea, clásicamente se trabaja solamente esto, ¿no? Ecografía y su hemocultivo puntual, ¿no? Y eso es lo que quiero que recuerden. La ecografía, por ejemplo, mira, transesofágica tiene más sensibilidad que la transtorácica. ¿Por qué? Porque la transesofágica puede medir incluso vegetaciones menores de 5 milímetros. En cambio, la transtorácica mide vegetaciones mayores de 5 milímetros. Y los hemocultivos antiguamente se pedían dos, actualmente se piden tres. ¿Por qué? Porque saben que uno va a fallar. Por eso es que ahora se aumentó. ¿Sí? Y ahora están poniendo mucho el tema de encontrar, digamos, una insuficiencia, ¿no? Valvular nueva. O sea, es como que de repente no tienes acceso rápido al eco o al hemocultivo y puedes escuchar que no tenía esa insuficiencia antes. Clínica rápida, ¿no? Pero te dejo estas dos porque estas dos son las preguntas más importantes. ¿Ok? Siguiente, estos son los criterios menores, la fiebre, condiciones previas, esto de acá, dañados previos, y cuadros inmunológicos, de clínica inmunológica. Esos son, digamos, criterios menores. Y gol estándar es la patología, el cultivo de tejido, ese es el gol estándar. Y solamente lo puedes saber cuando lo operas, pues, ¿no? Cuando lo operas. Entonces, no hay otra manera. ¿Ok? Porque ¿a quién le va a sacar a ver, la biopsia ahí? ¿Cómo le saca la biopsia? Nada, pues, mano, estás operándolo ya, pues ahí te enteras que de verdad lo era. ¿Correcto? Entonces, muy importante. Normalmente, cuando hacen los criterios mayores, diagnosticas con mayor igual a dos criterios. Por eso que eco y hemo es básico. Y si tienes gol estándar, suficiente con un criterio patológico. ¿Sí? Muy importante. Ahora, pregunta. El tratamiento de la endocarditis es antibióticos por 6 semanas. El 40% va a responder. 60% no va a responder. Ya, y a este le metes cuchillo. Justamente al meterle cuchillo, ahí le haces el recambio de válvula. Y como le recambias la válvula, ahí le quitas y lo mandas a cultivo el tejido y ahí sale pues que es el germen, ¿no? Ahí sale el gol estándar, ¿no? Que tú tanto estabas buscando. Entonces, eso es lo que ustedes deben llevarse en endocarditis para responder todas las preguntas. ¿Ya? Te van a preguntar bastante esto. ¿Ah? Acuérdense, ¿ah? Así, tienen que tener así, un mapa puntual para poder recordar cómo nos enfrentamos a las pruebitas. ¿Eh? A ver, muchachos, vamos a hacer active. Prueba diagnóstica de elección en la valvulopatía que dijimos. Ecocardio. Valvulopatía más frecuente en Perú. Estenosis aórtica. Causa más frecuente estenosis mitral. Fiebre reumática. Se considera severa una estenosis cuando, eso no les había dicho, cuando mide menos de 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué aumenta la incidencia de tromboembolismo? Porque es la fusión agregada de la fibrilación auricular a la estenosis mitral, ¿no? Síntoma más común de la endocarditis infecciosa. ¿Qué marcamos, muchachos? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Te acuerdas que te dije no hay, no? Sin fiebre no hay, ¿verdad? O sea, acuérdense eso.
¿En qué porcentaje se oculta un soplo en la endocarditis infecciosa? Ay, no, doctor, no seas malo. Mira tu mapa. Ay, doctor, estaba ahí, ¿no? Pero yo toda la vida te digo, pero tú lo pasas por alto, ¿ya? Entonces acuérdate, ¿no? Más del 75% incluso. ¿Cuántos hemocultivos mínimos para iniciar terapia antibiótica hoy? Tres, ¿no? ¿Complicaciones más frecuentes de la endocarditis? Ah, y esto le hace que lo operen muchos, pues. Muy bien, escuché ahí. 50% insuficiencia cardíaca y el 40% es por un problema neurológico. Accidentes cerebrovasculares, muchachos. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un día un paciente con endocarditis, entonces ustedes van, pues, ¿no? Y hablan con el paciente. Me tocó hace poco un colega, este, un médico ya ginecólogo. Entonces él tenía, por ejemplo, endocarditis infecciosa. Me dice, todo chamaquina, estoy con fiebre a 2 semanas. Me han hecho ecocardio y tengo endocarditis infecciosa. Pero me están dando antibióticos ya 2 semanas. Pero la fiebre 37,5, 38,3, 37, porque es una vaina. Su hijita 3 meses de nacida. Recién acabó la residencia. ¿Qué condición tenías previamente? Le digo, no, no tenía nada, sano toda mi vida, me dijo el pata. Nada, nada, nada. De que había que estudiarlo, dijimos, ¿no? Porque también hay esos casos, pues, ¿no? ¿Qué cosas te dan? No, qué raro, decimos. Entonces, pucha, pero 3 semanas, ¿no? Es jodido porque tienes una endocarditis, mano, o sea, te van a tener que abrir el pecho, pues, con una probabilidad de 60%, ¿no? Está aferrado, ¿no? Aferrado. Y en eso lo mando a un amigo porque le hago un ecocardio, un pata que hace unas buenas ecocardios, y me dice, oye, tu pata tiene 13 milímetros de vegetación, me dice. Pero él se aferra al antibiótico. Entonces acá viene mi siguiente consejo para ustedes, ¿no? Cuando ustedes tengan un amigo, cuando ustedes tengan un paciente con más de 10 milímetros de vegetación, es quirúrgico. No pierdan tiempo, porque va a terminar haciendo una embolia, ¿ya? Entonces el pata aferrado, ¿no? No, en todo caso, un anticoagulante me meteré. O sea, quería hacer crear cosas, ¿no? No, chol, eso no es así, es embolia séptica, mano. Le digo, eso te lanza un pedacito, ¿no? Chiquitito y el camino, mira, te bota un hielito y llega arriba una bola de nieve. Así es. Va subiendo, ¡ah! Se forma una bola de nieve y llega así, la tapa. Pues el pata se aferraba, ¿no? Entonces toda su familia tuvo que juntarse, ¿no? Todo el mundo para convencerlo porque no quería operarse, ¿no? Tenía miedo, ¿no? Lógico, que te abrir el pecho, ¿no? Y, y al final, o sea, nunca no quiso operarse. Se cerró. Dice, no, 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 yo creo que si se puede, ¡pum! Un ACV le da. ¿No? Un ACV. Justo afuera del país, su esposa, ¿no? El doctor, pucha, le dio un ACV, me dice. Es que está en la estadística o no. Estaba en estadística. ¿Cuántas semanas ya de diagnóstico de endocarditis? 5 semanas estaba. Porque normalmente cuando te dan 6 semanas de tratamiento, ¿verdad? Entonces está 5 semanas. Y tú vas a esperar 6 semanas. Pucha, ya. Entonces, qué pena. Entonces ahora hay que operarlo. ¿Sí, ¿lo operas o no lo operas? Es un ácido isquémico, ¿no? El pata está postrado. Sigue la fiebre, sigue el antibiótico, pero ya comprometiste más el tema. Entonces tienes que operarlo y ahí tienes que tomar ya, o cambian tus escenarios, ¿no? Ya no es el mismo escenario, ¿no? Y el paciente comenzó a hacer congestión pulmonar, siendo joven. O sea, la vegetación ahora medía 23 milímetros. O sea, esto quiero dejarles a ustedes como enseñanza, ¿no? Cuando vean más de 10, operen. Y usen todo su poder. Después yo me lamentaba, ¿no? Porque decía, creo que me faltó más poder de convencimiento, ¿no? Porque en realidad es bien complicado convencer a tu colega. Yo convenzo a los pacientes, pero es bien difícil a un colega convencerlo, ¿no? Porque se supone que él te entiende, ¿no? Es como vas a convencerlo de algo que se supone lo entiende. Pero a veces cuando es tu cuerpo es bien difícil, ¿verdad? Entonces, eso quédense con esa enseñanza, ¿no? Al final se tuvo que operar, se hizo todo. Al final, todo excelente, pero quedó con secuela, ¿no? ¿Me entienden? Entonces está en todo ese proceso, ¿no? Entonces, ustedes llévense eso como nunca, se me quedó marcado, porque yo con los pacientes ni siquiera hasta les engañaba, ¿no?
sea, tenían 9 milímetros, señora, mañana se muere, ¿eh? Se operaban. Y evitaba, ¿no? Y con un colega de 13, como no fui tan agresivo, ¿no? Fui como que lo dejé, ¿no? De eso también me enseñó, ¿no? Ahora si yo los veo a ustedes, ¿no? Con 11 le digo, ya estás muerto, pues. Son cosas que como médico tú vas madurando, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces, ocultación característica de la estenosis mitral. ¿Qué marcarían ahí? Acá es lo que más preguntan, ¿no? Entonces, chasquido de apertura más retumbo diastólico más refuerzo presistólico, ¿no? ¿Se acuerdan? Auscultación en la insuficiencia mitral, ese es nunca pierdan, ¿ah? Soplo o lo sistólico, ¿verdad? Más la irradiación axilar, ¿no? ¿Cuál es la clínica más frecuente de prolapso? Ah, esta es buena porque cuando hay prolapso, se cae la válvula, ¿no? Es un soplo diastólico. Su clínica más frecuente es asintomático, ¿no? El paciente no lo sabe. Asintomático. La otra es un alumno, ¿no? El prolapso, ¿cómo se presenta? Te viene como hincada, como zapateo, o sea, como si fuera una arritmia. Así te viene el prolapso. Pero él, entonces él hizo un holter, ¿no? Y en el holter salió normal. Digo, esto es normal, doctor, pero cada vez que veo un simulacro, me viene la zapateada. Y el cardiólogo dice, usted está loco, está normal tu holter. Entonces, como yo estoy enseñando en la clase, su amigo que había escuchado la clase, oye, date un ecocardio. Si tú un ecocardio, prolapso válvula mitral tenés. ¿Entienden, no? ¿Se acuérdense? Siempre tienen que pensarlo. ¿Ya? Y el cardiólogo le había dicho, está loco. Tratamiento médico del prolapso mitral. Normalmente, como es sintomático, no le damos nada, pero cuando hay que darle algo, beta bloqueante. ¿Ya? Y tú sabes que cuando te da molestia, pues los síntomas son las palpitaciones, pues, ¿no? Síntomas más frecuentes de la estenosis aórtica, chicos, DAS, ¿no? Disney angina síncope, ¿no? ¿Cómo es el pulso de la estenosis aórtica? ¿Se acuerdan así? Un pulso medio, el famoso pulso parvus, parvus tardus, ¿verdad, muchachos? Auscultación de la estenosis aórtica, una auscultación romboidal, ¿no? Romboidal, ¿no? Que tiene una irradiación a la zona carotidia, ¿verdad, muchachos? Muy bien. Causa más frecuente de insuficiencia aórtica aguda y crónica, ¿no? Endocarditis infecciosa, en la aguda, y en la crónica, la fiebre reumática. ¿Ok? ¿Cómo es el pulso en la insuficiencia aórtica? En martillo de agua, ¿verdad? Es el pulso más fuerte que existe, en martillo de agua. Si te ponen, ¿no? El pulso más fuerte es el de la insuficiencia aórtica. El pulso más débil del chocado, bueno, no tiene sangre, porque el pulso de, ¿no? ¿Por qué se produce el soplo de Austin Flint? Por una insuficiencia aórtica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la sangre va como que evita, como chorrea, evita la apertura, ¿no? ¿De quién? De la válvula anterior mitral. Entonces, como que la válvula anterior mitral quiere abrirse ¡guau! Para que se llene y no se puede ver porque está que chorrea de la válvula aórtica que está chorreando y no la deja abrirse. Y ahí se escucha el Austin Flint. Por eso que se escucha en la parte diastólica. Causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia orgánica, ¿no? Si nosotros hablamos de orgánica, ¿qué hablaríamos? Insuficiencia orgánica, dilatas, ¿no? Dilatación. Ante una insuficiencia tricuspidia, ¿qué debemos sospechar? ¿Qué pensaríamos? Ah, pero está al revés, muchachos. No me. Orgánica. ¿Te acuerdas que les dije orgánica? Que se válvula. Orgánica, cuando le pregunten, es que falla la válvula. Funcional es que falla el anillo. Entonces, en orgánica es la válvula tricúspide. Y si es una insuficiencia de solo la válvula, es endocarditis infecciosa. ¿Ok? Entonces, insuficiencia tricuspidia orgánica es solamente de la válvula. Entonces, eso es endocarditis infecciosa. ¿Ok? Y cuando te pregunten insuficiencia tricuspidia en general,
lo más frecuente es la funcional que la orgánica. ¿Te acuerdas que te dije? Entonces sería dilatación del anillo. Porque la válvula está bien, pero que está mal, todo el corazón que está dilatado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces siempre en funcional se dilata toda la vaina. La válvula está bonita, pero el anillo está dilatado. Por eso, ¿qué hacemos nosotros? Le colocamos un anillo. O sea, está todo el aparato tricuspidio, pero está dilatado. Toda la válvula está bonita la válvula. ¿Pero qué se hace? ¿No? Está así. ¿Qué se hace? Le ponemos acá unos puntos y como que le ajustamos todo, ¿no? En letra C, como una letra C viene como una prótesis chiquitita, y ajustamos y lo acerca. Eso se llama plastía tricuspidia, con anillo. Etiología más frecuente de la estenosis pulmonar, que dijimos que es de tipo congénita, ¿no? Congénita. No la van a ver en otro, congénitas. ¿Cómo se llama el soplo de la insuficiencia pulmonar? El soplo de Graham Still, ¿no? Causa principal de insuficiencia pulmonar, que dijimos, hipertensión pulmonar, ¿no? Y secundaria, ¿qué es lo más frecuente? Claro, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Te congestiona, pulmón. El pulmón, ¿qué hace cuando tiene mucha sangre? Se protege, se cierra. El pulmón cuando tiene mucha sangre, se protege, se cierra. Y al cerrarse, hace hipertensión pulmonar. Nunca se olviden la fórmula universal de cualquier cosa. Presión arterial, recuerdan, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ya, pues. En pulmón aplica la misma fórmula. Entonces, en pulmón, ¿qué hace? Aumenta su resistencia, porque producto de que hay más congestión, aumenta su resistencia. Y eso hace que aumente su presión el pulmón también. Por eso que hay hipertensión pulmonar secundaria, aumento de la congestión. ¿Ya? La prótesis metálica de elección en la actualidad es carbón pirolita, así se llama. No creo que le pregunten algo tan específico. Indicaciones de la bioprótesis. Mira, edad aumentada. Otra, pacientes que no deberían tomar anticoagulación. En estos casos, por ejemplo, las gestantes, ¿no? Si es una mujer joven que tiene fiebre reumática, por ejemplo, ha hecho un cuadro de estenosis mitral severa, tiene 39 años, agarró fiebre reumática a los 12, 13 años, mal curada, y quiere tener su chibolo. No le puedes poner válvula mecánica porque vas a tener que anticoagularla, ¿verdad? Entonces ella dice, ponme bioprótesis. Pero el problema de la bioprótesis, por eso se llama bio, porque se degenera. Este dura poco tiempo, dura 15 años. Entonces tú tienes que explicarle que te voy a poner una bioprótesis, vas a tener tu chibolo normal, pero de acá a 15 años te vas a tener que abrir el pecho de nuevo para sacarte la válvula y meterte otra válvula. Y el paciente tiene que tomar la decisión. Y si ella acepta eso, se tiene que hacer. ¿Ya? No se le puede engañar al paciente y no le puedes quitar no le puedes quitar eso, que es un derecho. ¿Entienden? Entonces es muy importante que lo sepan. ¿Ya? Se los digo porque un residente le hizo firmar a una paciente, o sea, porque no había prótesis en un hospital. Dijo, y quería operar, ¿no? Y le hizo firmar lo que había, ¿no? Y luego de eso, toma anticoagulante. Y al año del control, la gestante le pregunta a su médico, ¿cuándo podría ya comenzar a encargar? ¿A encargar qué? Le dijo. No, es que ella quiere encargar un bebé. ¿Pero para quién? Para mí. Pero si tú no puedes, estás tomando anticoagulante por vida. Ah, sí. Pero yo no, yo quiero tener mi hijo. Entonces se puso en un plan. Te investigaron el caso así, además no poder. Y la señora, no te imaginas, hasta el consentimiento informado. Todo detallado. Llegaron, expulgaron al residente, todo. Entonces, les cuento esto porque siempre, ¿no? Siempre hay momentos para evitar un montón de juicios. ¿Ya?